Bienvenidos al podcast del Instituto de Estudios Hispànicos en la Modernidad, de la Universitat de les Illes Balears. Empezamos. Para nuestro primer podcast hemos elegido como protagonista a una mujer, a una reina, a la que le dedicaron los siguientes versos que probablemente a muchos de vosotros os sonarán porque se hicieron muy populares. Parid, bella flor de lis, en aflicción tan extraña. Si París, París España. Si no París, a París. Por supuesto no podía ser otra que María Luisa de Orleans, que fue la primera esposa de Carlos II. Y bueno, para hablar de ella tenemos aquí a Fran García, que actualmente está haciendo una investigación sobre ella, está recorriendo varios archivos europeos y esa investigación dará como fruto una biografía. Así que sin más dilación le paso la palabra. Bueno, hola a todos. Efectivamente, hoy hablamos de mujeres, de grandes mujeres, ¿no? De nuestra querida María Luisa. La verdad que María Luisa de Orleans es una de esas reinas que no tiene nada de especial. Es decir, es una reina más de la época, una reina consorte que se casó y sin embargo tiene una vida fascinante. O yo considero que es fascinante. ¿Tú, Tatiana, la conocías a María Luisa? No, muy por encima. Eso yo creo que nos pasa mucho a todos. Yo cuando la descubrí, hace ya un par de añitos, era una reina que me llamaba la atención, porque lo que más se sabe de ella, o lo que más se recuerda de ella, mejor dicho, es que nunca se quedó embarazada. Que ese fue el gran drama de su vida, y esa nube la tuvo hasta que murió. Murió muy jovencita, murió con 27 añitos. Dramáticamente también, se cree que, bueno, dijeron que la envenenaron, luego hablaremos un poco de eso, pero durante toda su corta vida siempre estuvo como obsesionada, pobrecita, por dar un heredero a la corona y nunca lo consiguió. Bueno, es que supuestamente entiendo que era su principal trabajo, ¿no? Efectivamente. Una reina consorte de la época tenía que saber cuál era su función principal, que era la de obviamente dar un heredero. Exacto. Y María Luisa de Orleans, pues la pobrecita no lo cumplió. Estaba fallando en lo que era su principal trabajo. Luego hablaremos de qué había detrás de todo eso, porque claro, luego es decir, en aquella época se señalaba a la reina como la responsable, pero como veremos más adelante, había otras cosas. Carlos tendría algo que decir, nuestro querido Carlos II, que ahora está muy de moda, de hecho. Entonces luego hablaremos de Carlos II. Bueno, Tatiana, ¿qué te apetece que explique primero? Pues empieza un poco por su infancia, en Francia. Cuéntanos un poquito. Vale. ¿Quién es? Bueno, María Luisa de Orleans es una princesa francesa. Nació en 1662 en la corte de Francia. Y bueno, la verdad que la vida de María Luisa debería partir sobre todo de sus padres. Sus padres, ambos, cada uno por su lado, tuvieron una historia un poco complicada. Su padre era Felipe de Orleans, el hermano del rey, y vivió toda su vida marcado precisamente por ser el hermano del rey. En Francia, no sé qué pasa, que los hermanos de los reyes son como muy conspiradores. Y Felipe de Orleans tuvo que cargar toda su vida con esa herencia, es decir, hermanos de reyes que habían conspirado contra sus hermanos mayores, los reyes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del padre de Felipe y de su tío, Luis XIII y Gastón de Orleans, que tuvieron problemas. Entonces, claro, cuando Felipe nace, pues la madre de Felipe, la reina Ana de Austria, claro, está marcada por esa situación. Tanto ella como el favorito, que es el cardenal Mazarino, ambos, pues de alguna manera vigilan a Felipe, ¿no? Para que no se repita la historia. Hay historietas, por ejemplo, que dicen que lo vestían con ropas femeninas, que esto tampoco era tan extraño, el vestir a bebés con ropas femeninas, pero de alguna manera se decía, ¿no? Muchos historiadores dijeron que era como una manera de anularle esa masculinidad, ¿no? De hecho, pero Felipe, esto se dice, o sea, los historiadores le vestían. Pero no es que en la época comentaran esto como algo raro. Bueno, había rumores, en las cortes siempre hay rumores, lo que no es seguro se inventa, y claro, todos sabían qué había pasado con el anterior duque de Orleans, con el hermano, o sea, el tío de Luis XIV y de Felipe. Entonces, tenía sentido como anular de alguna manera, ¿no? Esa posibilidad de que Felipe se rebelara contra su hermano. Entonces, bueno, que no lo vean como una amenaza. Exacto, era la idea. Lo importante, sea cierto o no, lo importante es que la infancia de Felipe estuvo marcada por eso, por ser el hermano del rey. ¿Vale? Entonces Felipe vivió toda su vida a la sombra de Luis XIV, que fue rey desde niño, porque murió su padre muy joven. Entonces, Felipe, tengamos claro que vive marcado por esto. De hecho, Felipe no era una persona con ambiciones políticas. Vivirá toda su vida más entregado pues a lujos, a fiestas,
a sus deseos también, porque fue un hombre que tuvo sus deseos carnales. De hecho, se considera, está casi seguro que era bisexual. Tuvo, de hecho, un amante masculino súper famoso, Felipe de Lorena. Entonces, partamos de que Felipe es una persona que vive marcado por la sombra, ¿no? La extensísima sombra de su hermano mayor. Por otro lado, tenemos a su madre, a la madre de María Luisa, Enriqueta Ana. Enriqueta Ana era de los Estuardo de Inglaterra, una dinastía que había sido destronada hacía muy poquito tiempo. De hecho, el padre de Ana había sido ejecutado, Carlos I, ¿vale? Entonces, claro, Ana es una exiliada, es una princesa exiliada que, junto a su madre, huyen de Inglaterra y viven como invitados, pero más como invitados molestos, a costa de la familia real francesa. Viven en los palacios, sobre todo vivieron en el Louvre en un tiempo. Entonces, la historia de Enriqueta es como de una cenicienta que, digamos, es esa familiar pobre. Se cuenta una anécdota, por ejemplo, que en un baile la madre de Luis XIV, la reina madre, quería que Luis bailara con Enriqueta, porque era princesa, aunque destronada, pero era princesa, ¿no? Entonces, y Luis se negó, y que Luis quería bailar con otra dama de la corte, y eso fue muy doloroso tanto para Enriqueta como para su madre, ¿no? Era como ese familiar, pues, que tienes en casa y lo tienes que mantener, porque claro, sois familia de alguna manera. La madre de Enriqueta había sido princesa de Francia antes, con lo cual, bueno, todo cambia para Enriqueta cuando su hermano, Carlos Estuardo, se convierte en Carlos II de Inglaterra. Recupera el trono, claro. Ya no eres ese familiar incómodo, eres una princesa potencial, ¿vale? Claro, entonces ahí es cuando la vida de Enriqueta da un vuelco, de pronto vuelve a ser súper cotizada por todos y se plantea casar a Enriqueta Ana con el hermano del rey de Francia. Y ahí es cuando Enriqueta Ana y Felipe de Orleans se casan. Y de ahí saldrá, obviamente, nuestra querida María Luisa de Orleans. Entonces es importante siempre tener en cuenta que sus padres estuvieron marcados por distintas situaciones que obviamente tendrían unas consecuencias en su vida, ¿no? Lo pasaron bastante mal, las cosas como son. En la élite también se pasan... También, hombre. Se pasan mal las sus cosas. Problemas. Exacto. Y los convierten en quienes son. Efectivamente. De hecho, Enriqueta, así como anécdota, tuvo problemas, se cree que tuvo anorexia, problemas, bueno... Aparte, estaba enferma con frecuencia, luego también el embarazo de María Luisa de Orleans fue bastante complicado. Entonces, y bueno, la vida matrimonial de ellos, pues fue un desastre, la verdad, fue un desastre, las cosas como son, tema amantes por ambas partes, ¿eh? Entonces, el ambiente en el que nace María Luisa de Orleans, pues es un ambiente muy tóxico, esta palabra tan de moda, ambiente tóxico, porque sus padres eran como dos... A ver cómo lo digo. Eran dos estrellas de rock. Eran dos estrellas y claro, de hecho es que Enriqueta incluso competía más, o sea, fascinaba más que la propia reina de Francia en aquel momento, María Teresa de Austria. Entonces, y los dos al final, Felipe y Enriqueta, competían el uno con el otro para marcar la pauta en las fiestas. De hecho, cuando lees la Gazette de France, que era el diario oficial de los acontecimientos de la corte, pues te das cuenta que al final eran las grandes estrellas, los duques de Orleans, ¿no? Ellos llegaban y la gente casi se giraba para verlos, ¿no? Entonces, claro, eran dos personas con una gran personalidad, con una gran presencia, pero también dos personas que acababan chocando entre sí y tuvieron conflictos muy graves que pusieron en tensión a toda la familia real francesa. Lo que se hablaba, los escándalos que ocurrían en en el Palais Royal, que era donde vivían, pues trascendieron y llegaron a la propia corte real. Uh-huh. ¿Y María Luisa fue su primera hija? Sí. Enriqueta se queda embarazada y, claro, los duques de Orleans quieren tener un hijo. Quieren tener un hijo varón. De hecho, la masculinidad de los hijos es muy importante en Francia. En Francia estaba la ley sálica que impedía que las mujeres heredaran la corona. En este caso, claro, los Orleans quieren tener un hijo varón. Bueno, como básicamente creo que todas las familias de la época, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que Enriqueta tuvo un parto muy difícil. Tuvo, bueno, un embarazo en general difícil. En los últimos meses estuvo enferma, se sentía muy débil.
Entonces se cuenta, ¿no? Que cuando... O yo tengo esa idea que yo creo que tenía un poco de depresión a lo mejor. Y cuando da a luz a María Luisa y le dicen que es una niña, se cuenta esta anécdota de que empezó a llorar y pidió que la tiraran por la ventana. Que la tiraran por la ventana. Qué fuerte. Esto lo cuentan muchos historiadores. Yo creo que lo que le pasaba, pues eso, tenía depresión, estaba muy triste y fue una decepción para ella el tener una hija en vez de un hijo. Y sin embargo Felipe, pues dentro de lo que cabe, acogió bien a María Luisa. De hecho la quiso mucho siempre. Como anécdota, en la serie de Versalles, la famosa serie de Versalles, aparece el personaje de María Luisa. Y es totalmente falso todo lo que sale, pero bueno, es una serie de ficción, así que bueno, se lo vamos a perdonar, ¿no? Sí. Y de hecho hay un momento que tiene María Luisa una conversación con su padre y Felipe le da un guantazo en la serie. Bueno, pues realmente lo que sabemos de la relación de Felipe con su hija María Luisa es que siempre la quiso mucho, siempre, era su primogénita. Luego veremos que ocurrió un acontecimiento que los uniría todavía más. Entonces, los primeros años de María Luisa, pues la verdad que no sabemos casi nada de ella, porque los hijos de la realeza, de las familias reales, de la nobleza, pues como que se relegan, ¿no? Se envían, tienen todo un servicio de criadas, de camareras, etcétera, que las cuidan, y mientras los padres tienen su vida activa en la corte. Claro. También hay historiadores que han defendido que los primeros años de María Luisa ella los pasó con su abuela, con la reina Ana de Austria, que de hecho la quiso muchísimo. Le dio una gran herencia. Eso había leído, que cuando ella murió le dejó gran parte de su herencia. Efectivamente, la quiso siempre mucho. Entonces, los primeros años de María Luisa son muy difíciles de rastrear. Yo he estado buscando pues en la Gazette de France para ver dónde está esta niña, dónde aparece. No aparece por ninguna parte. Y a lo mejor mientras no tengan interés para tener una vida pública, tampoco les interesa pues la vida de un niño, que no debería ser como la de cualquier otro. Y aparte el hecho de ser una niña. Bueno, y esto, ¿sabes por qué lo sé? Porque unos años después tendrán un hijo. Un hijo que no llegará adulto, que morirá joven. Y de pronto todo cambia, le ponen una asignación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues María Luisa era una princesa más, la hija mayor de los duques de Orleans. Y una niña, como digo, pues que viviría su infancia rodeada sin tener el cariño directo de sus padres. De hecho, se dice que Enriqueta la quería más como si fuera una amiga o una muñequita. Dice que se le enseñaba a sus amigas, etcétera, ¿no? Entonces, María Luisa de Orleans al final es una más de las princesas que en su día será una princesa casadera, por lo menos en esta época, ¿no? No tenía mucha importancia. ¿Y cómo pega el salto, digamos, a España? ¿Cómo entrar en escena, no? Sí, ¿cómo llegamos allí? Mira, antes de que María Luisa de Orleans se convierta en una potencial candidata a reina de España, cuando cumple 8 años ocurre un acontecimiento súper dramático y desastroso para la familia de Orleans. Los duques de Orleans se habían declarado casi una guerra civil entre ellos, marido y mujer, problemas de amantes, problemas de egos también, había muchos egos. Luis XIV además no había ayudado a su hermano y su cuñada, de hecho los había enfrentado todavía más. Por ejemplo, a Enriqueta le había dado una misión diplomática, como Luis estaba intentando pactar con el rey de Inglaterra, el hermano de Enriqueta, pues a ella la utiliza como, digamos, como su embajadora, ¿no? Y de hecho es un éxito rotundo, pero claro, a Felipe no le gusta esto. Felipe, de hecho, en aquel momento estuvo muy enfadado con la idea de que su mujer... ¿Por qué? Porque al final es una cuestión de egos. Sí, claro, de poder. Luis se ocupó de recompensar a su cuñada, de darle una gran recepción cuando vuelve de Dover, que creo que era en Dover donde hicieron la entrevista. Poco después, Enriqueta está un día comiendo, cuando empieza a notar un dolor insoportable en el vientre. Empieza a gritar que la han envenenado, y a las pocas horas muere. Se cree que fue de una peritonitis aguda
Fue un escándalo porque de hecho el embajador inglés exigió estar presente en la autopsia de la reina para comprobar si había veneno o no había veneno. El veneno en aquella época estaba como súper extendido, ¿no? Y más en Francia se contaban historias de venenos por todas partes. Yo de hecho creo que tenías un poco de dolor de barriga y ya empezabas a mirar quién te odiaba para envenenarte, ¿no? Empiezas a pensar en ellos, sí. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Enriqueta muere, desaparece la duquesa de Orleans. No hay una duquesa de Orleans. Entonces Felipe, que es viudo, de pronto empieza a aparecer con su hija, mucho más. Es decir, es como que una niña de 8 años de pronto empieza a asumir el papel de, no oficial obviamente, de representante, el representante femenino de los Orleans, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1670 muere, y yo me acuerdo que en la Gazette de France y en otros documentos de la época, en diarios, se cuenta, ¿no?, que aparece Felipe con su hija pequeña. Van a ver a familiares, los tíos de María Luisa, los reyes de Francia, los invitan a las fiestas. María Luisa empieza a aparecer también en recepciones, recibe embajadores junto a su padre. Entonces es como que esta princesa de pronto sale a escena, ¿no? Empieza a aparecer en sociedad y empieza a presentarse como, de hecho ya recibe un nombre concreto. Se le empieza a decir Mademoiselle, hija de Monsieur, es como se decía. Tú cuando decías Mademoiselle sabías que te referías a ella, ¿vale? Existía, claro, porque la rama de Orleans es enorme, ¿vale? Piensa que hay varias generaciones de Orleans, estaban las hijas del tío de Felipe, el duque Gastón de Orleans, con lo cual, pues cada una tenía que tener su título, su nombre o su lo que fuera. Para distinguir. Efectivamente, entonces ella aparece en la documentación como Mademoiselle. Luego tendrá una prima, que es Ana María Luisa de Orleans, que aparece como la Gran Mademoiselle o Mademoiselle de Orleans, para diferenciarlas. Entonces la gente cuando leía el diario sabía que Mademoiselle a secas, por lo menos a partir de que María Luisa cumple los 8 o 10 años, es María Luisa de Orleans. Entonces eso nos sirve a los historiadores para encontrarla. Entonces a partir de entonces, pues María Luisa empieza como, digamos, a hacer vida activa en la corte. Es como llenar un poco el espacio que ha dejado su madre, ¿no? Es un poco así, o yo lo interpreto así por lo menos. Claro, Felipe no se podía quedar viudo demasiado tiempo, obviamente, porque era el hermano del rey, ¿no? Entonces a Felipe lo casarán con una princesa alemana, Isabel Carlota, o Carlota Isabel, ahora no sé, siempre quiero el nombre, que es la princesa palatina. Claro, la llegada de esta princesa, que ejercerá de madrastra de María Luisa, tiene una hermana pequeña, María Luisa, fueron 2 niñas nada más, María Luisa y Ana María, pues cambia un poco las dinámicas y de alguna manera los Orleans se convierten en un prototipo de familia feliz. Un prototipo, ¿vale? La princesa palatina, a la que llamaban Liselot, siempre quiso mucho a las niñas. Con María Luisa siempre ejerció de madrastra, pero con cariño. Era de las buenas. Era una matrona, exacto. No era como en los cuentos infantiles, efectivamente. Y de alguna manera Felipe también quiso mucho a su mujer, se llevaron muy bien. Isabel era una mujer que, como digo, pues no tenía pretensiones tampoco, era bastante llana. De hecho, se reían de ella, la veían como muy, muy vasta, en aquella corte tan estirada, sí, que era la corte francesa. Exacto. Entonces, la madrastra de María Luisa, pues la verdad que encajó muy bien en la familia y podemos decir que fueron años felices. Y cuando María Luisa empieza a cumplir 13, 14, es cuando empiezan a llover las proposiciones de matrimonio. Yo tengo constancia de que, por ejemplo, los holandeses querían impedir que apareciera ningún otro candidato hasta que tuvieran algún candidato holandés para casarse, algún Orange para que se casara con ella. Luego, por ejemplo, el rey de Suecia se fijó en ella también, y por supuesto los españoles también la tuvieron en su carta de candidatas, ¿no? Claro, luego había también otra posibilidad, que esta se habló muchísimo en la corte de Francia, y era casar a María Luisa con su primo, es decir, primo hermano. Casar a María Luisa, hija de Felipe, con el delfín de Francia, hijo de Luis XIV. O sea, primos carnales total. Que esto nos puede sorprender, nos puede parecer impresionante, pero bueno, en la época al final, primos, tíos, se casaban entre ellos, porque era una forma de reforzar alianzas. Durante mucho tiempo se dijo y se creyó que María Luisa de Orleans se casaría con su primo. Ella misma se cree que llegó a tener esto muy claro, de que no abandonaría Francia y de que se convertiría algún día
en reina de Francia. O sea, que no fue un rumor, fue una cosa que No, de se hecho, tuvo muy en serio. Sí, de hecho se cuenta que hubo una... Cuando luego al final se supo que se la iba a casar con el rey de España, se cuenta que, por ejemplo, Felipe tuvo una discusión o una conversación con su hermano, con Luis, porque se pensaba que realmente la iban a casar con el Delfín. Al final las cosas salieron otro... ¿Pero qué hizo que decantaran por el candidato español? Pues, bueno, España estaba en guerra con Francia. Bueno, Francia y España han estado en guerra. El siglo XVII fue horrible en ese sentido. Entonces, estaban inmersos en una nueva guerra en la que participaban no solo España y Francia, el Imperio, el Sacro Imperio, que es la otra rama de los Austrias, también estaba inmerso. Entonces, para entender esto hay que tener en cuenta qué estaba pasando en la corte española, en la que tenemos a nuestro querido Carlos II. En esa época, Carlos II acababa de cumplir 15 años y había entrado en su mayoría de edad oficial. Era muy joven, pero era la que establecía el testamento de su padre. Carlos II fue rey desde muy pequeñito. Lo que pasa es que, como no era un bebé, su madre, Mariana de Austria, fue la regente. En esta época en la que se empieza a plantear el matrimonio, la familia real estaba metida en problemas graves. ¿Por qué? Porque si bien estaban Mariana de Austria y su hijo, por otro lado había un potencial peligro que era el hermano bastardo del rey, un hijo ilegítimo de Felipe IV, Juan José de Austria, se llama, que conspiró todo lo que pudo y más para acabar con la regencia de su madrastra. Y lo consiguió, de hecho, lo consiguió. Al final, bueno, no me voy a meter mucho en esto, pero hubo una serie de conspiraciones que llevaron a un Carlos II a desembarazarse de su madre y llamar a su hermano bastardo al poder. Entonces, lo primero que hace Juan José de Austria es romper las dinámicas. La dinámica tradicional de los Austrias, aunque sí que hubo matrimonios franceses, sí que los hubo. De hecho, el padre de Carlos, Felipe IV, se casó en primeras nupcias con una princesa francesa. Pero lo más... digamos, la ruta a seguir era normalmente casar a reyes de España con princesas del Imperio, porque eran las dos ramas austrias, eran primos, tíos, sobrinos, todo esto. Entonces, Juan de Austria rompe esto, y como se está negociando la paz con Francia, porque recordemos que estaban en guerra, en las paces de Nimega, pues uno de los, digamos, las cláusulas que se incluyó fue casar a Carlos de España con una princesa francesa. Claro, es ahí cuando empieza a resonar por todo. De hecho, cuando se leen las cartas de los embajadores que están en Francia, todos dicen, se está escuchando, se está hablando de que Mademoiselle podría ser la candidata. Claro, como... A lo mejor por edad era la que más les... Los dos, claro, es que además los dos tenían 16 años. Les encajaba. Encajaban perfectamente. Entonces, claro, empieza a rumorearse por todas partes que ella va a ser la reina de España. Y claro, luego también es fascinante las negociaciones secretas, porque hay que tener en cuenta que España y Francia siguen en guerra, aunque se está negociando la paz. Entonces, son como unas negociaciones que se llevan por muchos caminos. Por ejemplo, la reina de Francia, María Teresa de Austria, que es hermana de Carlos de España, también participa, también se reúne con el embajador extraordinario que acaba de llegar desde España y empiezan como a maquinar por todas partes. Y finalmente, creo que es en mayo del 1679, es cuando finalmente Luis XIV aprueba este matrimonio e informa a su sobrina de que va a ser reina de España. Bueno, se ha contado que cuando María Luisa de Orleans se enteró de esto, lloraba, suplicaba que no la sacaran. Claro, la historiografía tradicional pintaba esto como la Bella y la Bestia, ¿no? Que casaban a Bella con un monstruo. Porque Carlos II no es No, que a ver, fuera... tampoco era aquí una gran verdad. No era una doble, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno. Pero yo creo que... No creo que fuera tanto porque Carlos fuera lo que era, sino porque, de alguna manera, María Luisa abandonaba por primera vez su país, no abandonaba a su familia, abandonaba el reino y seguramente no los volvería a ver. Era normal que cuando una princesa abandonaba, como digo, su vida, no volviera a ver a su familia. Era parte de lo que se esperaba de esa transición, ¿no? Digamos. Efectivamente. Entonces, claro, para María Luisa fue difícil hacerse la idea de que iba a abandonar a su padre, a su madrastra y a su
y a su hermana pequeña, a Ana María, a la que quería mucho. De hecho, se escribieron mientras ella era reina de España y Ana María era duquesa de Saboya y luego reina. Entonces, claro, ahí comenzaba para María Luisa una vida nueva, muy distinta, como reina. Cuéntanos un poco cómo fue ese primer encuentro entre Carlos y María Luisa. Bueno, hay que decir que desde el momento en el que Carlos ve el retrato de ella, se queda fascinadísimo. Fue amor a primera vista. Pero dicen que además lo miraba todo el rato. Claro, hay que tener en cuenta una cosa de Carlos. Carlos, según tenemos entendido, no había tenido todavía relaciones sexuales. No había tenido amantes, había tenido una infancia pues algo complicada, aparte de, bueno, su salud, que se está demostrando que tampoco era tan frágil como se pensaba, ¿no? Pero bueno, fue un rey, pues como, yo creo que un poco falto de cariño, porque los problemas entre su madre, su hermano bastardo, luego lo pronto que se le metió en política, era un crío al final y se le hizo, pues, participar en la política incluso a costa de su madre, ¿no? Entonces, pues, claro, cuando ve a esta reina, ve a esta princesa, que María Luisa de Orleans no era una reina, no era una belleza clásica que se puede decir, pero era una chica atractiva que sabía sacarse mucho partido. Como todos en la corte. Es que en la corte francesa no te sabes sacar partido y lo llevas mal. Hombre. Lo llevas mal. Y viniendo de sus padres, los rockstars. Efectivamente, efectivamente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que pues Carlos parte hacia el norte. Bueno, lo primero que se hace es enviar a la casa de ella todo el servicio que iba a suplir las necesidades de María Luisa. Se va unas semanas antes hacia el norte para buscarla. Creo que es en Irún, que es donde se reúnen con ella. Y luego Carlos parte después y ambos se encuentran en Burgos, ¿no? Y se encuentra que, claro, es el primer encuentro entre ellos, pues obviamente Carlos fascinadísimo. No sabemos bien qué pensó María Luisa cuando vio al jovencito Carlos. Pero bueno, hay que tener en cuenta también una cosa. El rey es el rey. Es decir, las cabezas coronadas tienen un aura que no la tenemos nosotros, los mortales, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego también lo que hace la ropa cara. La ropa cara... atractivo, la corona y la ropa cara... Eso siempre ayuda, eso sí. Entonces, ¿qué ocurre? Él prácticamente no hablaba francés y ella prácticamente no hablaba castellano, pero se conectaron muy bien. Hay una anécdota que se cuenta que durante la noche de bodas, la primera noche juntos, Carlos salió de la habitación y ordenó que quitaran una de las camas porque no les iba a hacer falta, porque iban a dormir los dos en la misma. Con lo cual toda la corte estaba ilusionadísima. Qué romántico, ¿no? Efectivamente, toda la corte estaba ilusionadísima porque parecía que habían conectado muy bien. Hay que tener en cuenta que la primera noche marca un punto de inflexión muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues desde el principio parece que se llevaron muy bien. María Luisa de Orleans iba adaptándose como podía, iba aprendiendo poco a poco el idioma. Se dice que al principio, pues, él la hablaba casi por señas, pero conectaron muy bien. ¿Cómo era la relación personal entre ellos? Bueno, Carlos y María Luisa, sobre todo durante los primeros meses, Carlos rompió completamente la etiqueta de su padre. Su padre había establecido, Felipe IV, que los reyes hicieran vida separada. Si uno mira el mapa, digamos el plano del Real Alcázar de Madrid, verá que existe un ala reservada al rey, un ala reservada a la reina. Entonces, los reyes comían y cenaban separados, hacían actividades separados, etc. Carlos está tan enamorado de María Luisa que necesita pasar todo el tiempo posible con ella, sobre todo durante los primeros meses de matrimonio. Nada más llegar a Madrid, en vez de irse al Real Alcázar, se instalan en el Buen Retiro, porque desde allí saldrá María Luisa para su entrada oficial, ¿no? La entrada oficial de la reina era como un gran acontecimiento y se solía empezar desde el Buen Retiro, desde el Palacio del Buen Retiro. Que, bueno, el Buen Retiro ya no existe, estaba situado, si no voy equivocado, en el famoso parque del Retiro, pero bueno, ya se destruyó y tal, creo que fue durante la invasión napoleónica y no queda nada, creo que ya no queda nada. Entonces, en el Buen Retiro, los reyes pasan mucho tiempo juntos, Carlos le prepara representaciones teatrales, comedias, que eran una de las actividades favoritas de María Luisa, y Carlos disfruta pasando tiempo con su nueva esposa. María Luisa va aprendiendo el idioma, etc. Lo importante es que Carlos todas las noches las pasaba en el dormitorio de María Luisa.
Hay un testimonio fascinante de Madame d'Aulnoy, que es una noble francesa que hizo un viaje a España y contaba que, según le informaban, Carlos salía de su cuarto con su vestimenta nocturna y sus pantuflas y visitaba, debía ser un espectáculo ver a Carlos con ese tocado nocturno. Entonces, y dormía con la reina, con lo cual hace presuponer que tenían relaciones sexuales. De hecho, cuando se instalan en el Buen Retiro y se está preparando la entrada oficial de María Luisa, de pronto la reina deja de tener el periodo. Tiene un retraso, saltan todas las alarmas y se dice que es posible que María Luisa esté embarazada. De hecho, Carlos ordena que se retrase la entrada oficial, estamos en noviembre, en diciembre sigue sin tener la menstruación y en enero pues volverá otra vez a tener el periodo. Bueno, y han dicho, bueno, ha sido una falsa alarma, no pasa nada. Los reyes son jóvenes, tienen 17 añitos. Tienen mucho tiempo. Tienen mucho tiempo. Entonces se hace la entrada oficial, etcétera. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Ese episodio, esa falta de menstruación, etcétera, todo esto generará pues unas dinámicas que se van a repetir durante 10 años. Durante 10 años, María Luisa de Orleans tendrá pues épocas en las que de pronto deja de menstruar, hay sospechas de embarazo. Si no voy equivocado, en 1685 llegó a estar 4 meses sin tener la menstruación, pero no había más señales de embarazo. No había, no. Es decir, los médicos de la época lo que hacían era un poco observaban en plan cambios fisiológicos, etcétera. Entonces, la gran pregunta, que supongo que Tatiana te la estás haciendo, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Estuvo embarazada alguna vez? ¿Llegó a estar embarazada? Bien, es difícil ser categóricos, pero según mi opinión, bueno, hay que decir que Carlos II es un rey al que creo que se le han sacado todo tipo de enfermedades. Y si no, se las han inventado. Entonces, en cuanto a la sexualidad de Carlos, se cree que el problema que tenía era que era eyaculador precoz. Pero hasta tal punto se cree, según hemos visto, por ejemplo, hay cartas de la mujer del embajador, de la marquesa de Villers, que cuenta, claro, ya tuvo conversaciones con María Luisa. María Luisa de Orleans, recién llegada a la corte, se apoyó mucho en los franceses. Luego, si quieres, hablamos del tema. Claro, el problema es que si ella no tiene experiencia, tampoco sabe efectivamente dónde está el fallo. Eso es, eso es importante. Que intentas consultar con una mujer que te pueda aportar esa experiencia que a ti te falta. Eso es lo que yo entiendo. Los reyes eran un poco torpes, pero claro, ni María Luisa ni Carlos debían tener ningún tipo de experiencia previa. Con lo cual, yo creo que María Luisa sabía que algo no iba bien, que algo no cuadraba. Algo no encajaba. Y lo que algunos historiadores y luego también algunos médicos que se han dedicado al estudio de la historia, etcétera, de los reyes, de la historia clínica, defienden que Carlos era eyaculador precoz hasta el punto de que eyaculaba antes de la penetración. Con lo cual no hay ninguna posibilidad. Con lo cual, bueno, está bastante complicada la cosa, efectivamente, está muy complicada. Entonces, se cree que será uno de los grandes problemas. Entonces, yo creo que no tuvo abortos naturales, no llegó a tenerlos, sino que eran simplemente, pues, porque claro, luego también la presión que sufrió María Luisa de Orleans continuamente, claro, cada año que pasaba era un año perdido, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Carlos no tenía hermanos, con lo cual las posibilidades de un heredero eran muy limitadas. Entonces, yo creo que todo eso. Luego también tuvo problemas con la comida, también. Era muy glotona, le gustaba mucho comer y tenía a veces problemas gástricos. Hay que tener en cuenta que su madre tuvo problemas también con este tema, con el tema de la comida. María Luisa, como digo, pues tenía una dieta, a veces, yo he estudiado un poco la dieta suya. Y bueno, en aquella época se comía todo lo que volaba, se comía, ¿vale? Es así, cualquier animal se comía casi. Y María Luisa es verdad que tuvo una dieta. Luego también está el rumor este de que comía, que supongo que, no sé si lo habréis visto, comía trocitos de barro. Ah, sí, la bucarofagia. Bucarofagia, etcétera. También se hablaba de que, de hecho, dicen pero que eso era porque te hacía más pálida, ¿no? Y se supone, es como algo estético. Efectivamente, estético, efectivamente. Pero esto al estómago no tiene que se cree que, efectivamente, se cree que eso también afectó mucho a su estómago, etcétera. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que María Luisa tuvo una serie de incidentes, de la cuestión de la sucesión, todo eso al final repercutió, yo creo, en su salud.
en su propia salud. El estrés debió afectar a sus ciclos menstruales de alguna manera, yo creo, todo esto. Porque en esa época la culpa era de ella. Sí, sí. En aquella época la culpa era de la reina, es así. Sí. Es decir, aunque sí que es verdad que Carlos... yo he leído cartas de embajadores que cuentan que el rey empezaba a verse afectado por esa falta de herencia, ¿no? De tener un heredero, pero la corte señaló a María Luisa de Orleans. De hecho, empezaron a correr todo tipo de rumores, a cada cual más histriónico. Se contaba que María Luisa realmente no era feliz, detestaba a su marido y estaba suplicando a su tío, al rey de Francia, que por favor la devolviera a Francia. Y se contaba que tomaba abortivos para no quedarse embarazada, con la idea de que el día que Carlos muriera, las tropas francesas entraran en España y colocaran... Esto obviamente... Que le gusta un buen chisme, ¿eh? Esto obviamente en aquella época no tenía fundamento alguno. Aunque tengo que decir que se produjo un escándalo mayúsculo con el tema de los supuestos abortivos de la reina. Esto fue un asunto que afectó muchísimo no solo a la propia María Luisa, sino a su imagen pública. María Luisa conservó durante los primeros años que estuvo en Madrid a una serie de criados franceses, ¿no? Normalmente cuando las reinas francesas venían, traían con ellas, pues, a criados, criadas, ¿no? A miembros de su servicio francés, y con el tiempo, pues, se les quitaban. Es decir, para propiciar su adaptación, pues digamos que se expulsaba ese servicio francés, se enviaba otra vez a la corte de origen y se dejaba solamente a criados españoles. Sí, es verdad que todas las reinas siempre intentaban conservar, porque era una forma, yo creo, de conservar un poco su... Sí, quedarte un pedacito, ¿no? de tu país. Eso es. Entonces María Luisa de Orleans conservó algunos criados franceses, conservó, por ejemplo, a su antigua nodriza, a la que se llamaba Nicole Quentin, la viuda de Quentin, y la llamaban la Cantina. Era ese nombre que recibía, la Cantina. La Cantina llegó a ser muy famosa, porque era una mujer pues con una ambición dentro de la cámara de la reina, etcétera. Luego también había otras criadas, otras camaristas, que era como se decía. Conservó a 2 cocineros franceses, que llegaron a hacer una auténtica tiranía en las cocinas de la reina, porque la reina quería que solo ellos la cocinaran. Había 2 cocineros españoles que tenían que contentarse, pues el día que un cocinero francés estaba enfermo, pues ahí iban ellos. Aprovecho. Exacto. Entonces, claro, había una competitividad dentro del cuarto de la reina, entre criados, ¿no? Entre el mismo servicio de la francés de la reina empezaron como a lanzarse acusaciones cruzadas. Bueno, el asunto es muy largo, pero la idea es esta. Empieza a correr el rumor de que la Cantina, de que Madame Quentin le daba a María Luisa abortivos para que no se quedara embarazada. Y que incluso se llegó a decir que se estaba intentando envenenar al rey. Esto no tiene fundamento ninguno, pero en una época en la que España y Francia vuelven a entrar en una nueva guerra, la imagen de María Luisa está por los suelos porque es incapaz de dar un hijo al trono de España, pues todo esto, claro, pues coge fundamento, ¿no? Entonces se produce, bueno, un escándalo mayúsculo, se llega a torturar a la Cantina. De hecho, sí, o sea, se le hicieron interrogatorios para saber qué había de verdad. ¿Qué objetivo tendría ella dándole abortivos a María Luisa? Bueno, el objetivo era que se decía que Luis XIV quería apoderarse del reino de España y, bueno, todo esto, claro, cuando Carlos era muy pequeñito, Carlos II era muy pequeñito, era un niño enfermizo, es verdad. Y se pensaba, se creía que no llegaría a la edad adulta. Y supuestamente el rey de Francia y el emperador del Sacro Imperio, tío de Carlos, supuestamente hicieron como una serie de pactos secretos para repartirse la corona de España. ¿Vale? Entonces, era que el pobre Carlos tenía una sombra encima todo el día, ¿no? En plan, a ver cuándo se nos muere. Deseando que Exacto. muera. Esto obviamente ya no tenía fundamento porque Carlos tenía 17 años, estaba casado con una princesa de 17 años también, y se pensaba que tarde o temprano... Tendrían hijos. Es decir, nosotros porque sabemos el final. Nosotros ya hemos visto el final de la película, pero en aquella época no.
en aquella época, pues no había nada que hiciera presuponer que Carlos no sería padre, Claro. ¿no? Entonces, todos estos fundamentos son totalmente inválidos. Pero claro, en una época, como digo, de grandes tensiones en la corte, pues fue un escándalo. Y de hecho, la Cantina dicen que la dejaron tocada de un brazo de las torturas, etcétera. Porque claro, había delito de lesa majestad, de asesinar al rey, ¿no? Claro. Entonces, todo esto es para que veamos la cuestión de la esterilidad de la reina, todo lo que llevaba detrás. Ujú. ¿Sabes? Digo que fue un escándalo completamente. ¿Qué tal se llevaba con sus damas? Hay que tener en cuenta que alrededor de la reina había una serie de jóvenes nobles, ¿vale? Hijas de las grandes casas que la acompañaban en su día a día. Era pues el servicio, digamos, más alto de palacio. Existía la camarera mayor, que era la que llevaba todo el cotarro del cuarto, ¿no? Era la máxima autoridad en cuanto al tema del servicio femenino, etcétera. Existían dos cargos, la camarera mayor y el mayordomo mayor, ¿no? Estos dos cargos, y luego el caballerizo mayor, que era el que se ocupaba del tema de traslados, etcétera, ¿no? Entonces, dentro del cuarto de la reina, María Luisa tenía una serie de damas junto a ella. ¿Y cómo era su relación? Bueno, pues tuvieron una serie de conflictos bastante graves. ¿Por qué? Porque María Luisa de Orleans tuvo problemas serios para adaptarse a la etiqueta española, a la tradición de las reinas anteriores a ella. Por ejemplo, una cosa tan tonta como el tema de la equitación. Desde que era muy pequeña, María Luisa de Orleans disfrutaba montando a caballo. Sobre todo cuando su padre se quedó viudo, pues hacían largas excursiones a caballo, etcétera. Claro, cuando María Luisa de Orleans llega a España, trae con ella ese gusto por montar. Y sobre todo aprovecha cuando los reyes se van al Palacio de Aranjuez, que es el favorito de María Luisa, donde ella pues se desfoga montando a caballo, teniendo en cuenta que era una actividad súper contraproducente con el tema del embarazo. Es decir, los médicos la contraindicaban porque decían que era totalmente perjuiciosa. ¿Qué ocurre? Que María Luisa de Orleans pues se pasa todo eso por donde se lo pasa y hace larguísimas excursiones hasta el punto de que las damas no la pueden seguir. Las damas no están acostumbradas. De hecho, las reinas de España utilizaban un tipo de traje especial para montar. Que tú y yo lo hemos hablado esto, sí. Y debía ser un traje más cómodo, más cómodo, más ligero, más práctico para exacto. Entonces, dentro del cuarto de la reina, las damas hacen una auténtica huelga y se niegan a acompañar a su señora cuando monta a caballo porque acaban agotadas. Y esto parece una tontería, pero esto era un escándalo mayúsculo. Los padres de las niñas, es decir, las grandes familias nobles, intentaron hacerlas entrar en razón. María Luisa de Orleans se quejó a su marido y estalló el escándalo. Bien, porque ya os digo que María Luisa de Orleans pues hacía excursiones larguísimas, se tiraba muchísimas horas. Esto me recuerda un poco a Sisi, a la emperatriz Sisi, que de hecho la llamaban la emperatriz amazona, porque también las tenía muertas a sus damas también. Las tenía muertas. No le seguían el ritmo. No le seguían el ritmo. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando llegan a un pacto, digamos, cuando se aclimatan las cosas, María Luisa de Orleans organiza una de esas cabalgatas enormes o larguísimas, con la tragedia de que una de las damas se cae del caballo y se da un golpe en la cabeza y muere a las pocas horas. Tienen, pues no sé si tuvo un derrame o lo que sea, y eso fue fatal. De hecho afectó muchísimo a María Luisa. Ella prometió que no volvería a montar más a caballo, no se lo creía ni ella, pero bueno. Entonces ese fue uno de los problemas. Luego también hubo otros problemas que afectaron a la vida diaria entre María Luisa y sus damas. Luego estaba el asunto del tema. Distintas damas concretamente ejercían un oficio dentro del cuarto. Estaba la tocadora, la trinchera, la copera, la que servía la copa a la reina, etcétera, ¿no? Entonces, esos oficios estaban como súper reglamentados. Es decir, cada dama protegía ese oficio a matar, para que nos entendamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hubo conflictos porque en algún momento alguna dama pues se tomó la libertad de ejercer ese oficio cuando la titular no estaba, y llegó a haber auténticos enfrentamientos dentro del cuarto de la reina.
Con lo cual la relación no siempre fue fácil. Sí que es verdad que con el paso del tiempo, con el paso de los años, María Luisa de Orleans también fue creciendo, fue madurando, sus damas también, y tenemos algunas escenas un poco casi bucólicas. María Luisa de Orleans organizó una representación teatral junto a sus damas, a la que solo asistieron la reina Mariana, la madre del rey, y Carlos, junto con un reducidísimo número de criados. Entonces hubo momentos muy de buena convivencia, pero también hubo problemas. Hubo bastantes problemas. Es que no hay que olvidar que realmente son personas muy jóvenes, son prácticamente acaban de dejar la adolescencia y están ocupando cargos que son muy grandes y que para esa edad a lo mejor les quedan grandes. Efectivamente. Y no solo eso, que el protocolo, la etiqueta, el lugar que cada uno ocupa en la corte, eso marca una vida. Tampoco te deja tener como personalidad, porque ya lo tienes todo súper establecido. Efectivamente. Tú tienes que seguir la etiqueta de las reinas que había antes. Exacto. Entonces... Es difícil porque, claro, María Luisa... También hay que tener en cuenta, yo creo, una cosa importante. A ella no se la educó para ser reina de España. Es decir, parece una tontería, pero si tú observas la infancia de ella, la adolescencia, ella se crió como una dama francesa, como una princesa de Francia, con unos usos y unas costumbres totalmente distintas. La corte de Luis XIV no era la corte española. Y aunque es verdad que la corte española no fue tan beata ni tan oscura como se la ha pintado, porque no es verdad, tenía unas dinámicas que no las seguía la corte francesa. Entonces, claro, además María Luisa contaba con un factor importante. Y era que Carlos estaba enamoradísimo, hasta el punto de que dicen que no era capaz de negarle nada. Luego a lo mejor actuaba de otra manera, ¿no? Pero de cara a la galería, Carlos la quiso muchísimo siempre. Y esto es algo que es innegable, y además basta ver la documentación para ver que realmente no sabemos tampoco hasta qué punto estuvo enamorada María Luisa o no. Yo creo que había un cariño entre ellos, pero ella supo sacar provecho de ese cariño en muchas ocasiones. Has nombrado también a la reina madre, a la suegra. A la suegra. ¿Y cómo era esa relación con la suegra? Bueno, todos estaremos de acuerdo en que a veces la relación con la suegra no es fácil, pero hay que ir trabajándola, poquito a poco. Poco a poco. En el caso de Mariana de Austria, debemos tener también muy en cuenta cuál era la situación de Mariana en el momento en el que María Luisa de Orleans llega a España. Ya he comentado anteriormente, Mariana de Austria fue exiliada o desterrada del poder durante 2 años. Los 2 años en los que el príncipe bastardo, Juan José de Austria, se hizo con el poder, se ocupó de que Mariana no se acercara a Carlos para nada. La relegan al Alcázar de Toledo y ella durante 2 años vive desterrada. Cuando el príncipe Juan José de Austria muere, que es lo mejor que le pudo pasar a Mariana, hablando claro, Carlos, que ya echaba muchísimo de menos a su madre, Carlos siempre tuvo un vínculo muy estrecho con ella, un vínculo que es importante tener en cuenta durante los 10 años de matrimonio, lo primero que hizo fue ir a buscar a su madre. Entonces, cuando Mariana regresa a la vida pública, lo hace siendo consciente de lo que le ha pasado, siendo consciente de que su hijo la ha desterrado. Entonces, cuando ella regresa, lo hace con una actitud muy prudente, y es la de que oficialmente ella se declara ajena a la política. No va a participar en política. Oficialmente no. De hecho, decide vivir fuera del Real Alcázar, ya no va a vivir. Carlos II le habilita un palacio, el Palacio de Uceda, que será el Palacio de la Reina Madre, y aparte Mariana pasará pues temporadas entre el Palacio de Uceda y el Palacio del Buen Retiro, sobre todo en la época de primavera, con lo cual oficialmente ella quiere que sea su hijo, un adolescente que acaba de cumplir 17 años, el que realmente gobierne. Es lo que todo el mundo está esperando, que Carlos reine por sí mismo. Obviamente, las reinas madres, que son fascinantes, siempre tienen algo que decir. Y la influencia que Mariana de Austria tiene en Carlos es enorme. Algo que todos los embajadores repiten una y otra vez. Y se preguntan, ¿cuál es el papel que va a cumplir la reina madre? Y todavía más importante, ¿qué relación va a tener con la reina consorte? Porque claro, de pronto llega una nueva reina. Claro. Es la nueva estrella en alza, María Luisa de Orleans, ¿no? Bien. ¿Cuál fue la relación entre reina madre y reina consorte? Bien. Oficialmente, María Luisa venía
perdón por la palabra, acojonada. Lo siento por decirlo así. Venía asustada porque Mariana de Austria era esa figura en la sombra, esa reina de una España que había estado en guerra con Francia con Francia durante años. Entonces, no se sabía que Mariana de Austria tenía una candidata en mente para Carlos que finalmente no había sido, la sobrina. Pero cuando se encontraron, Mariana actuó de un modo muy maternal con María Luisa y la verdad que la aceptó pues como una hija. De hecho, le pidió que por favor la tratara como a una hija y desde el principio estuvo preocupada por ella, etcétera. Ahora bien, eso no significa que no la controlara. La reina madre siempre tuvo un ojo puesto en el cuarto de la reina. Por ejemplo, una anécdota tonta. María Luisa de Orleans se llevaba fatal con su camarera mayor, con la duquesa de Terranova. Fatal. ¿Por qué? Porque era una mujer mayor, muy estricta y María Luisa de Orleans tuvo varios incidentes con ella que fueron aprovechados por distintos miembros de la corte, entre ellos la reina madre, para quitar a esa camarera mayor. Una camarera mayor que había sido colocada por Juan José de Austria, con lo cual eso a Mariana le vino perfecto para quitársela de en medio. Y colocó a una amiga suya, la duquesa de Alburquerque, y ellas mismas se enviaron cartas continuamente en las cuales, yo he consultado algunas cartas, la duquesa le informa a la reina madre de todo, hasta de los ciclos menstruales de la reina. O sea, es poner un topo, ¿no? Un topito, sí, un topito dentro del cuarto de la reina. Entonces, la relación entre Mariana y María Luisa no siempre fue fácil, porque al final eran las dos mujeres en la vida del rey, reina madre y la esposa, y hubo distintos momentos en los cuales hubo tensiones importantísimas. De hecho, hubo ruptura de hostilidades incluso, podríamos decir. Con cosas tontísimas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que es el tema de los palacios. Carlos y María Luisa tenían una rutina anual, iban a distintos palacios, por ejemplo, pasaban el invierno en el Real Alcázar, la primavera en el Palacio de Aranjuez, el verano volvían al Real Alcázar y el periodo de otoño en el Palacio del Escorial. Y la reina madre, por su parte, iba a otros palacios, estaba en su palacio del Palacio de Uceda, luego pasaba la primavera en Aranjuez, en el Buen Retiro, etcétera. ¿Qué ocurre? María Luisa de Orleans no lo pasaba bien en el Palacio del Escorial, no le gustaba. ¿Por qué? Algunos dicen que era porque el hecho de que estuviera ahí el mausoleo de los Austrias, pues le daba un poco de mal rollo. Entonces ella prefería irse a otros palacios. Al principio, durante los 2 primeros años, sí que tuvo que ir a Aranjuez, pero luego buscó excusas cada vez más tontas para no tener que ir al Escorial. Palacio que, sin embargo, a Carlos le encantaba, porque era su coto privado de caza, junto a los bosques de Balsaín. Entonces, ¿qué ocurre? Que un año María Luisa de Orleans le dijo a Carlos que quería ella pasar un tiempo en el Buen Retiro. Ay, pero es que el Buen Retiro era el palacio donde iba a residir la reina madre. Y María Luisa de Orleans no quería compartir el Buen Retiro. Estamos hablando de un palacio, no de un piso de 90 metros. No. Pero aún así, María Luisa se negaba a ir al Buen Retiro si la reina madre estaba allí. Esto provocó un auténtico conflicto que afectó enormemente a Carlos, porque tenía que lidiar entre su madre y su mujer. La reina madre se ofreció a ceder toda un ala del palacio para que María Luisa estuviera cómoda, y ni con esas. Bueno, este fue solo un conflicto más que hubo. De hecho, se cuenta que durante años la relación entre María Luisa y Mariana de Austria fue totalmente artificiosa. Ellas se hacían visitas protocolarias, que era lo que se esperaba, pero los embajadores sabían que detrás de esas visitas había tensiones. O sea, de cara a la galería, ¿todo va bien? Efectivamente. Pero luego... Y yo creo que más por parte de María Luisa. Es decir, yo creo que Mariana de Austria, que era una mujer más mayor también, con una experiencia previa, sí que intentó de alguna manera lidiar mejor con todo esto. Ser más diplomática, a lo mejor. Exacto. María Luisa al final era una cría de 17 años. Es más pasional en eso, Efectivamente. en plan de, no, es que no puedo con ella, no quiero que esté en el palacio. Eso es. Entonces, yo creo que hubo esos problemas. Luego también hubo cuestiones políticas en las cuales intervinieron ambas. Porque María Luisa intervenía en política. Bueno, durante mucho tiempo se ha pensado que no. Durante mucho tiempo se ha pensado que era una reina que solo se dedicaba, pues como su padre, en su momento, que parecía que solo se dedicaba a cuestiones de goce, disfrute, protocolo, etcétera, pero se está demostrando que sí que participaba en política. De hecho, ella era un peón importantísimo del rey de Francia, de su tío, de Luis XIV, y Luis intentó siempre utilizar a su sobrina a través de los embajadores para obtener distintos triunfos en la política internacional.
Bueno, nada más llegar María Luisa a España, claro, María Luisa era una alumna inexperta en política, no sabía nada de política. Entonces se empieza a ver rodeada, adulada por distintos cortesanos. En aquella época Carlos II vuelve a poner de moda otra vez el valimiento. Para quien no lo sepa, bueno, los validos eran como ministros favoritos que se convertían como en casi ministros todopoderosos, protegidos por el rey. Tenemos el duque de Lerma, el conde duque de Olivares, estos son los más famosos. Entonces Carlos se apoya en el duque de Medinaceli y lo convierte en su valido. Hay quien dice que no es un valido, que es un primer ministro. No importa. Era un ministro casi todopoderoso. Cuestión de términos. Exacto. No nos vamos a meter en eso. ¿Qué ocurre? Que María Luisa de Orleans empieza a tener una serie de conflictos con el valido del rey. ¿Por qué? Porque Medinaceli de alguna manera recela de la influencia que María Luisa tiene en su esposo. Teniendo en cuenta que Carlos rompe la etiqueta, duerme con ella, come con ella, cena con ella, da paseos con ella. Todo esto, pues, de alguna manera hizo recelar al valido del rey y a la reina madre también, de alguna manera. Ella podía aprovechar todo este enamoramiento de Carlos para ir metiéndole ideas en la cabeza. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Medinaceli es el primero que le propone a Carlos que recupere la etiqueta de su padre. Y recordemos que la etiqueta de su padre decía que los reyes tenían que hacer vida separada. Pero además, María Luisa de Orleans provocó un primer conflicto en la corte cuando ella intenta que se nombre a un nuevo válido, al conde de Monterrey. Un noble que tenía pues una larga trayectoria en la corte. Monterrey era uno de esos nobles, ya era mayor, etcétera, y tenía sus ambiciones políticas. Entonces Monterrey intentó aprovechar la llegada de esa reina joven e inexperta para convertirse en el válido del rey, ¿no? Entonces, mientras los reyes están, esto fue en 1681, mientras los reyes están en el Escorial, pues se desata toda una conspiración en la que parece que la reina está involucrada, el embajador también, y todo para defenestrar a Medinaceli y colocar a Monterrey. Esto al final acabó pues fatal para la reina porque, como digo, ella era una alumna inexperta, una alumna que no sabía de política, pero María Luisa irá aprendiendo poco a poco. Irá aprendiendo, cometerá muchísimos errores, pero poco a poco irá adaptándose a la corte. Se hablará mucho de las entrevistas que tiene con los embajadores de Francia. Los embajadores la utilizaron a ella mucho, como siempre, como un peón de Francia en la corte. Y, como digo, María Luisa de Orleans muchas veces intentará actuar en favor de Francia, aunque le costará mucho conseguirlo, ¿eh? Pero sí que yo creo que tuvo su papel en la política, de alguna manera. Y ahora que nos has hecho un recorrido un poco pues por todo ese reinado, esos 10 años, ¿cómo son los últimos años? Pues se puede decir que por lo menos los últimos 2 años son relativamente felices. Yo de hecho los considero los años más felices porque Carlos y María Luisa pues ya han cumplido casi 10 años de matrimonio, han aprendido más que a quererse, han aprendido a respetarse. Cada uno tiene sus dinámicas, por ejemplo, pues Carlos cuando se iba a cazar, ya se iba solo a cazar. María Luisa se trasladó al Palacio del Buen Retiro. También la relación entre María Luisa y la reina madre mejora. Aprenden las dos a respetar sus espacios, pasan mucho tiempo juntas. Las guerras con Francia, aunque las tensiones siguen, pues han quedado atrás. Y yo los considero años de estabilidad, ¿no? De estabilidad. Claro, por eso nadie se esperaba lo que iba a pasar, ¿no? En 1689. María Luisa de Orleans pues había tenido en el año anterior pues algunas enfermedades que le habían postrado en cama, había tenido periodos de convalecencias, pero bueno, en general no era una mujer que tuviera una salud relativamente frágil, así que tenía problemas con la comida, indigestiones, etcétera, pero no eran cosas graves. Y de hecho cuando se inició el 1689 pues tenía una vida relativamente estable. El tema del embarazo pues todavía se seguía hablando, seguía teniendo esos retrasos menstruales que parecía que anunciaban el definitivo embarazo, que era más ilusión que otra cosa. Porque entiendo yo que después de 10 años
Ya se ha asumido Exacto. Pero aún así, pues nunca se terminaba. Nunca se terminaba la esperanza, porque había casos de reinas que después de 10 años, por ejemplo el caso de Luis XIV, pues nació después de décadas de matrimonio. Sí. Entonces, bueno, ocurrió que sin que nadie se lo esperara, estaba ella, pues creo que era en el Palacio de Aranjuez, y empezó a encontrarse fatal del vientre, como su madre, igual. Y a las horas empezaron a ver que aquello no pintaba bien, llamaron a los médicos, obviamente, empezó a tener vómitos, espasmos, fue escenas muy desagradables, llamaron al confesor y se veía que iba a morir. Dicen que Carlos intentó entrar en la habitación como pudo, no le permitieron, porque claro, en aquella época el tema de enfermedades contagiosas no se tenía muy claro, entonces siempre era mejor tener al rey fuera. Mariana de Austria se trasladó, creo que estaba en el Retiro, si no me equivoco, y fue corriendo a Palacio, y finalmente María Luisa de Orleans murió muy joven, creo que todavía no había cumplido los 27, estaba a punto de cumplir los 27. Y aquello fue, primero que impactó muchísimo en Europa, porque de pronto el rey de España se quedaba viudo otra vez, pero impactó muchísimo en la vida de la familia real. Carlos II se quedó destrozado, dicen que le afectó muchísimo la muerte de su primera esposa. No quería oír hablar al principio, por lo menos durante el primer mes, de volver a casarse otra vez. Vivió el duelo. De hecho, se dejó de vivir en el Real Alcázar y se fue a vivir al Retiro con su madre. Su madre estuvo viviendo con él. Y durante esos primeros meses fue un auténtico drama en la corte. Por supuesto, Francia de pronto ve que el peón que tiene en España desaparece. Y claro, aquí hay un problema de base, y es que el rey sigue sin tener un heredero. No hay herederos, con lo cual los políticos de aquella época no se lo pensaron dos veces y no estaban enterrando a la primera cuando había que buscar a la segunda. A la segunda, ¿no? Entonces, claro, al principio espera que Carlos durante los 2 primeros meses como que es un poco reticente porque está bastante tocado por la noticia, pero finalmente empieza otra vez la pasarela de candidatas y claro, se empiezan a buscar pues princesas casaderas, ¿no? Claro, la cuestión es, ¿volvemos a confiar en Francia? No, obviamente Francia está descartadísima porque solo ha traído problemas. Se habló, por ejemplo, de una princesa florentina, hija de Cosme III de Medici. Se habló también de una infanta portuguesa y se habló de una princesa alemana, Mariana de Neuburgo, que sería la candidata. Claro, la reina madre miraba otra vez hacia el Sacro Imperio, todos los territorios, y dijo, esta vez a mí no me la coláis como me la habéis colado con la primera. Entonces eligieron obviamente a una princesa alemana, que sería Mariana de Neuburgo, que esta fue la segunda esposa de Carlos II. Entonces claro, luego está la cuestión de, ¿fue mejor este matrimonio? ¿El embarazo? ¿No embarazo? ¿Tuvo hijo? Exacto. Bien, pues Mariana de Neuburgo también tendría sus episodios, pero claro, esto es lo que hemos hablado muchas veces, en aquella época pues es difícil saber si una cosa es una cosa o es otra cosa, ¿no? Entonces, como puede suponerse, este matrimonio tampoco tendría un heredero. De hecho, parece que con Mariana de Neuburgo la esperanza sí que realmente se difumina. O sea, que ya empezamos a ver que a lo mejor el problema es de Carlos. Exacto. No de su esposa. Ya empieza a verse, de hecho, no llevaban ni 3 años casados y ya empieza a hablarse sobre digamos, posibles herederos que no sean hijos del rey, porque claro, el rey no tiene hijos, entonces empiezan a hacerse como cábalas a ver quién podría heredar a la monarquía, etcétera, ¿no? Se buscan pues príncipes familiares, etcétera. Aunque Carlos fuera joven, ya se empezaba a plantear. Sí. De hecho, pues en 1693, por ejemplo, empieza a correr un rumor en la corte, que esto lo encontré en unos documentos de un archivo de Florencia, del embajador, que contaba que se decía que Luis XIV había ofrecido a un nieto suyo para que se criara en España como infante
hasta que el rey tuviera un hijo. O sea, y claro... Así desinteresadamente, estas ¿no? cosas que luego al final le saldría bien porque colocaría sí, a un nieto. Pero claro, ¿qué ocurre? Que todo esto afectó muchísimo a Carlos. El hecho de todos estos rumores de que él no tendría hijos, de que con él parecía que la dinastía pues se cortaba, aunque había obviamente familiares en el Sacro Imperio, ¿no? Podías coger algún príncipe de ahí, pero fue bastante dramático. Y sí, una cosa está clara, es que Carlos nunca llegó a querer a Mariana de Neuburgo como había querido a María Luisa. De hecho, hay una anécdota que yo no sé hasta qué punto es cierta, que Carlos ya estaba muy enfermo a finales de los 90 del siglo XVII, y estando en el Escorial, se cuenta que bajó a la cripta donde estaba la tumba de María Luisa de Orleans en mitad de la noche y se pasó horas delante de la tumba, como de alguna manera recordándola y sobre todo viendo que pronto se iban a volver a ver. Entonces fue, como yo digo, fue un amor súper... pues casi de cuento, aunque obviamente no fue un amor de cuento, tuvo altibajos enormes, fue un amor de crecimiento de dos personas, dos adolescentes que iban creciendo juntos y de alguna manera pues aprendieron a quererse, a respetarse sobre todo, y que ella murió pues en el momento en el que mejor estaban, yo creo. Y con Mariana de Neuburgo no tendría esa. Mariana de Neuburgo era mucho más pasional en ese sentido, más autoritaria, una joven que quería marcar mucho su voz y generaría muchos conflictos en la corte, muchos. Pues si te parece lo dejamos aquí. Perfecto, yo gracias a todos por participar y escucharnos. Sí, exactamente, os dejaremos en la descripción pues algunos de los artículos que ha sacado Fran, por si queréis aprender más, que os los recomendamos, que están súper bien. Y nada, pues hasta el próximo. Hasta luego, hasta pronto.